Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 9. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos hombres se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresan más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Amén. Padre, en esta mañana te suplico que tu palabra sea exposicionada fielmente y sea clara a los corazones de los que están aquí presentes y que nos oyen. Señor bueno, te suplico que de aquí salgamos, Dios amado, con un mejor entendimiento de lo que sucede alrededor de nosotros y de aquello que nos debemos de cuidar y en aquello en lo cual debemos sí abundar. Gracias, Señor. Amén y amén. En este día, mis queridos hermanos, quiero comenzar este sermón con algunas noticias que yo creo que son pertinentes a lo que quiero hablar en esta mañana. Y a la misma vez creo que estas noticias representan un barómetro o una medida de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y quiero que sepa que las noticias que voy a estar presentándole tienen como pensamiento supremo o como pensamiento principal la autonomía de los individuos sobre cualquier otra cosa. La ciudad de Somerville, Massachusetts, ahora reconocerá las relaciones poliamorosas después de que el Consejo Municipal votó a favor de una nueva ordenanza de asociación doméstica en una reunión el jueves pasado. Poliamorosas, poli es de múltiple y amorosas de amor. En otras palabras, una persona puede tener múltiples compañeros y ser sancionado o estar legal delante de la ley y tener beneficios delante de la ley. El concejal Lance Davis, que apoyó la ordenanza, le dijo a CNN que cree que esta es la primera ordenanza de este tipo en el país. La ordenanza de asociación doméstica fue presentada recientemente al Consejo de la Ciudad como un medio para ayudar a los residentes que no están casados a visitar sus parejas enfermas con el coronavirus en el hospital, según Davis. Justo antes de la reunión del jueves pasado, donde se iba a votar la ordenanza, el concejal J.T. Scott sugirió a Davis que debería incluir asociaciones de más de 2 personas. La ordenanza de asociación doméstica fue presentada al Consejo por Davis para abarcar este cambio en una reunión virtual el jueves por la noche. Davis recomendó ajustar la ordenanza para que los socios no tuvieran que vivir, o las personas que estuvieran asociadas no tuvieran que vivir juntos o informar a la ciudad sobre el cambio de dirección. El alcalde Joseph Cortatone firmó la ordenanza el lunes, según Davis. Esta es la primera ordenanza de sociedad doméstica de Somerville.
según Davis, lo que significa que la ciudad ahora se une a Boston y a Cambridge, que también tienen tales ordenanzas. Massachusetts se convirtió en el primer estado en los Estados Unidos en legalizar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en el 2004. Davis dice que todos los comentarios que recibió de esta ordenanza han sido positivos. Él dice que espera que otros estados sigan su ejemplo. Dice Davis, la gente vive en relaciones poliamorosas y probablemente por siempre. En este momento nuestras leyes niegan su existencia y eso no me parece la forma correcta de escribir leyes en ningún nivel. Continúa él diciendo esto, y cito, esperamos que esto les brinde a las personas una base legal para debatir, quizás otros sigan nuestro ejemplo. Cierro la cita. La revolución sexual basada en un pensamiento individualista en los últimos años ha acelerado su paso y es la fuerza que guía el pensamiento de nuestra sociedad. Y es por eso que tenemos individuos que insisten en negar la explícita verdad por la ambigua mentira. Estos hacen de la mentira su verdad y todo aquel que no celebre esta mentira debe ser repudiado, pisoteado, aplastado, eliminado. Y es por eso que la indoctrinación, es necesaria. Y esta indoctrinación la llevan a cabo obviamente en las escuelas públicas. Y mientras más tempranos le enseñen a los pequeños sobre la supuesta normalidad de lo que es este comportamiento, mejor es. La próxima generación, nuestros hijos, estarán creciendo con matrimonios homosexuales o con uniones, o digo matrimonios entre comillas porque no existe tal cosa, es una contradicción. Matrimonio homosexual es una contradicción de términos. Pero crecerán con esto como algo normal, con la transexualidad, hombres creyendo ser mujeres, mujeres creyendo ser hombres y tratando de hacer todo lo posible para cambiar sus cuerpos, de modo de que se identifiquen con su identidad interior y no su biológica. Nuestros hijos crecerán con esto. Crecerán con gente que, aunque sean de un color diferente, se identifique con otro color. Crecerán con gente que tendrán 2 esposos o 2 esposas o 3 esposos o 3 esposas. Crecerán nuestros hijos con toda esta insensatez como algo normal. Porque las escuelas públicas les enseñarán que todo esto que se lleva a cabo es algo normal y digno de ser practicado. Si no lo practicas, tienes grandes problemas con nosotros, el Estado. Asimilación es el único camino. El profeta más grande en los últimos 100 años no era ni siquiera cristiano. George Orwell. En su libro, escrito en los 40, llamado 1984, en donde presenta a George Orwell una distopia futurista en donde el Estado tiene el absoluto control de todo, aún del pensamiento de todos. Le llamaban the thought police, el pensamiento o la policía del pensamiento. Y los hijos estaban indoctrinados a identificar quiénes eran aquellos que estaban en contra del pensamiento que el Estado quería que todo el mundo tuviera. Y se decía, y decían los niños, le decían, tú estás cometiendo un crimen de pensamiento. Completa indoctrinación.
Y cuando yo leí ese libro años atrás, jamás y nunca pensé que iba yo a estar vivo para cuando esto sucediera. George Orwell ha tenido una exactitud mucho más alta que cualquier profetilla que tenemos hoy en día alrededor. Esto, damas y caballeros, es un pensamiento totalitarista. Esta gente le ha dicho a Dios, tú no eres nuestro rey, nosotros no estamos bajo tus reglas, como dice el Salmo 2, 1 al 3, porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, el Cristo, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que ha hecho la sociedad. Pablo, en su segunda carta o epístola a Timoteo, le da un aviso serio sobre aquellos de quienes tiene que guardarse este joven pastor. Le dice en el verso 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y los últimos días se refiere al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. O sea, no es que estos tiempos son extremadamente finales, pero se nos habla a través, la idea es que este es el periodo de la iglesia. El periodo entre la ascensión de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Todo ese periodo. Por eso es que Pablo podía decirle a Timoteo con propiedad de que está en los últimos tiempos. Hemos estado en los últimos tiempos hace 2000 años. Dentro de este tiempo habrán tiempos o épocas o edades difíciles. Y la idea en el griego son tiempos salvajes. Wild times. Los tiempos difíciles son hechos difíciles, según Pablo, por un grupo de individuos los cuales Timoteo debe evitar. El verso 2, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Estos individuos son personas que se aman sobre todas las cosas y este amor a sí mismo lo demuestran de esta manera. Y es lo que vemos alrededor de nosotros. El amor propio sobre cualquier otra cosa. Un amor tan y tan grande por mí mismo que me ciega a la realidad de lo que soy. Al punto de negar la obvia biología propia. Amor propio o amor a sí mismo es lo que lleva a un individuo a obligar a otros que participe en su autoengaño. Amor propio o amor a sí mismo es el tipo de pensamiento que lleva a un individuo a deshacer, maltratar su propio cuerpo. Nos dice Pablo, y le dice a Timoteo Pablo, que estos amadores de sí mismos son ávaros. O sea, aman la ganancia, aman el dinero. Son jactanciosos, o sea, están llenos de orgullo. Interesantemente, el mes pasado, 5 días atrás, ¿era de qué? ¿Alguien sabe de qué estaban celebrando el mes completo de junio? Pride Month. El mes del orgullo.
en donde se celebra, hermanos, el torcimiento de la sexualidad que Dios le dio al hombre y a la mujer. Un mes de celebración en donde se ondea la bandera de colores, torciendo, hermanos, el pacto que Dios hizo con el hombre al darle el arco iris, luego de que Dios destruyó el mundo entero, excepto por 8 personas, por esto mismo que están sucediendo hoy en día, en donde los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal. Y esta gente tomaron una señal, un signo de la misericordia de Dios y del pacto de Dios para con el hombre y levantar su desviación y estar enorgullecidos en su pecado, llenos de orgullo. Son soberbios, arrogantes, en otras palabras. Son arrogantes y es una sobreestima personal. Piensan de ellos más allá de lo que deben pensar. Son blasfemos, insultantes y difamatorios a Dios y a los hombres. Son desobedientes a los padres. ¿Cuánto vemos esto nosotros? Hijos desobedientes a sus padres, una y otra vez, escupiéndole en la cara a sus padres. Ingratos, o sea, malagradecidos. Irreverentes, no tienen respeto por lo santo. Esta lista de atributos caracterizan a los líderes de los tiempos peligrosos, que caracteriza a los líderes de los tiempos peligrosos. Es una descripción de los incrédulos de Mateo capítulo 7, donde Jesús dice, verso 21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Déjeme darle una traducción un poco más fácil del verso 2, un poco más clara de aquí de Timoteo. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlan de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no consideran nada sagrado. El verso 3 continúa diciendo, sin amor. Interesante. No tienen amor. Son implacables. O sea, no son satisfechos con nada. Calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Una traducción un poco más clara. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Verso 4, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Debe ser lo más claro. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ciertamente, hermanos, vivimos en un tiempo donde los deseos de un individuo son más importantes que la realidad. El martillo, queridos hermanos, que golpea una y otra vez la razón para desfigurar por lo irracional, es utilizado a través de la televisión,
la radio, las redes sociales. Es utilizado por grupos de intereses, por el mismo gobierno y por empresas privadas. El martillo que sigue formando el pensamiento de la sociedad, lo vemos a través de todos estos medios. Y la iglesia vive rodeada de una constante presión que le exige a doblar sus rodillas ante el Dios yo. La sociedad nos exige a nosotros que doblemos nuestras rodillas delante del pecado. Que nos sometamos nosotros a aquel verdugo que teníamos antes. Que junto con ellos le demos gloria y adoración al gran Dios yo. O al gran Dios mí mismo. Permítame presentarles otra noticia. Esto fue un tiempo atrás, pero creo que es relevante para con la iglesia. Desde Inglaterra. En un movimiento histórico, la Iglesia de Inglaterra ha votado para permitir una ceremonia que reafirme el bautismo de un feligrés bajo un nuevo nombre. Un feligrés quiere bautizarse de nuevo y la Iglesia de Inglaterra ha votado para que este individuo se pueda bautizar de nuevo bajo otro nombre. El vicario Chris Newlands propuso las ceremonias de rebautizo en el 2015 cuando se le acercó una chica que había escogido la identidad de hombre después de haber sido bautizada. Ella pidió un segundo bautismo, pero el vicario le dijo que no era posible. Sin embargo, esto lo llevó a pensar en otras formas en que la iglesia podría reconocer los cambios en la identidad de género. El obispo de Liverpool, Paul Bayes, declaró recientemente que LGBTI o los LGBTI+, más, esta orientación e identidad no es una enfermedad y no es un pecado. Esa es la iglesia de Inglaterra. Es una persona que profesa ser creyente, quiere de todos modos cambiar su identidad, una muchacha y ser hombre, lo cual obviamente siempre va a ser imposible, por más que cambie su exterior. Quiere bautizarse de nuevo porque ahora supuestamente es un hombre. Y la iglesia de Inglaterra votó para que se pueda incluir esto en sus reglas, aprobando tal desviación. Hermanos, a la luz de esto, la iglesia ha pasado de la tolerancia a la aceptación y ahora la celebración de las nuevas teorías de género, incluso hasta el punto de negar y reclasificar lo que es pecado en la palabra de Dios. Hermanos, el constante bombardeo por parte de la sociedad en contra de esta denominación en Inglaterra, la iglesia anglicana, la cual ya había sido comprometido al liberalismo, ha hecho que se rinda ante el poder de una revolución sexual. Verso 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Estas personas aparentan tener amor, aparentan tener compasión. Dicen que están a favor de la libertad, de diversidad, de igualdad, pero aún su propia vida contradice sus dichos. A estos debemos nosotros de evitar. Personas que se introducen dentro de la iglesia, y aquí estamos enfocándonos a aquellos que dicen ser parte de la iglesia, pero que apoyan y promueven este tipo de comportamiento en la sociedad. Pablo
dice en su último capítulo a la iglesia de Roma, el capítulo 16, versos 17 y 18, dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Los corazones de los ingenuos son engañados por este tipo de palabrería que se ha introducido aún dentro de la iglesia. La desgracia de una sociedad que se ama a sí misma, queridos hermanos, es que vive bajo la ilusión de que tolera a todos y ama a todos, no para la conveniencia de los otros, sino para su propia conveniencia. Esto es obviamente siempre y cuando los otros estén de acuerdo con ellos. Yo te amo siempre y cuando tú estés de acuerdo con lo que yo hago. Predicar el evangelio de arrepentimiento, hermanos, es hate speech. Es, ¿cómo se dice eso en español? Hate speech. Es el hablar de odio. Es el vocabulario de odio. Decirle: arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y sé salvo. Eso es un vocabulario de odio. Porque nosotros no podemos decirle a un individuo que está mal en lo que está haciendo, o aún en lo que está pensando. Recuérdese que el amor autónomo va por encima de todas las cosas, aún por encima de la realidad. En otras palabras, esta sociedad solo tolera a aquellos que comparten su cosmovisión. El amor egoísta o el amor a sí mismo posiciona al individuo como el centro gravitacional, haciendo de los demás planetas que orbitan alrededor de él. Es un amor propio que aún sobrepasa las fronteras de la realidad. Esta sociedad ha optado por llenar su copa de deseos sin saber que lo que en realidad están haciendo es que están llenando la copa de la ira de Dios sobre ellos. Y lo peor de todo, queridos hermanos, es que la iglesia evangélica está detrás de la aprobación de esta sociedad torcida. Con la llegada del coronavirus se abrió una puerta que será muy difícil de cerrar. Es como si alguien hubiera acelerado el curso del tiempo y lo que se había podido o lo que no se había podido hacer 40 años atrás, el coronavirus lo hizo en 4 meses. En 4 meses. ¿A qué me refiero? Ejemplo. En estos meses, en estas semanas, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de los derechos civiles, a favor de los transexuales. Efectivamente declarando que la transexualidad no es un comportamiento, sino que es una propiedad ontológica del individuo. El resultado de esta decisión es que ningún patrono puede rehusar, despedir o no dar trabajo a Juan si un día él decide ser Juana. También una semana atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de las clínicas de aborto en Luisiana a relajar las restricciones en sus prácticas. Junto con el coronavirus hubieron sucesos que movieron una parte de esta nación a considerar la otra parte de la nación como racistas. A la misma vez destruyendo todo lo que les recuerde el pasado de esta nación. Por eso es que vemos la gente tumbando estatuas y todo eso por ahí. Y cancelando todo lo que
ellos perciban que es malo. ¿Qué es el resultado? ¿Por qué esto? Porque hay una falta del conocimiento de la historia. Cuando la revolución en Rusia sucedió, una de las primeras cosas que empezaron a hacer los revolucionarios, y aún en Francia, muchos años antes, era destruir todo aquello que les recordaba del pasado. Y aún en este libro que les mencioné previamente, en 1984, estaba el Ministerio de los Récords, en donde ahí se borraba absolutamente todo, o se escribía o se reescribía lo que había sucedido en el pasado. El carácter principal del libro trabaja ahí. Y su trabajo era de reescribir lo que había sucedido. Por ejemplo, lo que tenemos en este país es que se considera a toda persona que en su contexto, en donde vivía, que quizás tenía esclavos, se consideraba automáticamente o se considera automáticamente como una persona que es digna de odiar. Es bien fácil para nosotros hablar y tratar de imponer el contexto en donde nosotros vivimos al contexto donde se vivía antes. Por ejemplo, en Israel había servidumbre obligatoria. En Israel Dios había impuesto esto. Eran esclavos algunos. ¿Por qué eran esclavos? Eran esclavos aquellos que habían sido culpables de un crimen en donde tenían que restituir aquello que se habían robado. Y bajaban a servidumbre a otros, lo que debían. Y esta servidumbre duraba por 6 años y al final de los 6 años ese individuo tenía que ser dado de alta o se tenía que darle la libertad. Y a la misma vez de que esto no era una esclavitud insidiosa como lo que había aquí en Estados Unidos, sí era una esclavitud. Y les digo, hoy es 5 de julio del 2020, que de igual manera que están cancelando todas las cosas del pasado, ya mismo, hermanos, veremos el empuje para borrar ciertas cosas de la Biblia que tengan que ver con esclavitud. El libro de Filemón es un ejemplo hermoso, hermanos. Un ejemplo hermoso del perdón que tenía que suceder de parte de un amo hacia un esclavo. Filemón era Onésimo era un esclavo de Filemón. Y la carta se trata, hermanos, del perdón cristiano. Y nosotros mirar hacia el pasado y tratar de imponer del contexto de nosotros a los del pasado, en donde vivían, que lo único que conocían eran tal cosa. Hermanos, es ser un carnicero de la historia. No aprendemos de la historia, no sabemos historia, de modo entonces que no sabemos qué rayos estamos haciendo. Un grupo prominente en estas semanas es el grupo Black Lives Matter. Y este grupo busca el supuesto avance de los negros en este país, ya que el sufrimiento que estos experimentan ahora mismo diariamente es intolerable. No sé qué es aquello que nosotros los de tez oscura estamos aguantando, porque yo vivo bastante bien. Si me quejo, soy un malagradecido. Pero la realidad es que este grupo tiene una agenda que no tiene nada que ver con el beneficio de los negros en este país. Los líderes del movimiento Black Lives Matter son Alicia Garza, Patrice Cullors
o coolers en Opal Tometi. En una reveladora entrevista en el 2015, una de las líderes de este movimiento dijo: Alicia y yo en particular somos organizadoras capacitadas, somos marxistas entrenadas. Ese mismo año Tometi, una de las líderes, estaba alabando el dictador marxista venezolano Nicolás Maduro, sobre cuyo régimen escribió. Son los líderes del movimiento que estamos viendo hoy en día. Escribió esta líder de este movimiento: en estos últimos 17 años hemos sido testigos de la democracia participativa que defiende la revolución bolivariana que llevan construyendo un sistema electoral justo, transparente, reconocido como uno de los mejores del mundo. En otras palabras, Venezuela es un paraíso a los ojos de esta mujer. Cuando en Venezuela el promedio de libras perdidas por ciudadanos es 40. Esta gente se está muriendo de hambre y se están comiendo hasta los perros, comiendo basura. Y esta esta persona dice que básicamente Venezuela es un paraíso y un sistema digno de ser imitado. Esa es la agenda de los líderes de este movimiento que vemos hoy en día. Creo que millones de venezolanos que sufren bajo el maltrato de ese asesino Maduro no pueden estar de acuerdo con el punto de vista de esta persona. Déjenme presentarle brevemente, rapidito, que ya me tengo que ir, wow. Se me acabó el tiempo. Las creencias del movimiento. Esto es lo que dicen ellos. Nos vemos a nosotros mismos como parte de la familia negra global y somos conscientes de las diferentes formas en que somos impactados o privilegiados como personas negras que existen en diferentes partes del mundo. Número 2, nos guiamos por el hecho de que todas las vidas de los negros importan, independientemente de la identidad sexual real o percibida. La identidad de género, la expresión de género, el estado económico, la capacidad, la discapacidad, las creencias e incredulidades religiosas, el estado de inmigración o la ubicación. Número 3, hacemos espacio para que los hermanos y hermanas transgéneros participen y lideren. Número 4, somos autorreflexivos y hacemos el trabajo requerido para desmantelar el privilegio cisgénero. Cisgender. Cisgénero quiere decir los heterosexuales. Y elevar a las personas transnegras, especialmente a las mujeres transnegras que continúan siendo desproporcionadamente afectadas por la violencia transantagonista. Número 5, construimos un espacio que afirma a las mujeres negras y está libre de sexismo, misoginia y entornos en los que se centran los hombres. Practicamos la empatía, involucramos a camaradas. Interesante, comrade. Camarada es lo que se llaman los rusos en la Rusia comunista, con la intención de aprender y conectarse con sus contextos. Hacemos que nuestros espacios sean aptos para familias y permitimos que los padres participen plenamente con sus hijos. Desmantelamos la práctica patriarcal, oiga esto. Desmantelamos la práctica patriarcal que requiere que las madres trabajen doble turno para que puedan ser madres en privado, incluso mientras participan en el trabajo de justicia pública. Número 8, interrumpimos los requisitos de la estructura familiar. Interrumpimos el requisito de la estructura familiar nuclear prescrita por el Occidente, apoyándonos mutuamente como familias extendidas. En otras palabras, vamos a echar a un lado el sistema familiar que tenemos. Papá, mamá, hijos. Esa es la familia nuclear, the nuclear family.
papá, mamá, hijos. Echamos, según ellos, eso a un lado, eso debe ser destruido. Cuando lo más difícil es cuando un hijo crece sin uno de sus papás. Y lo mucho que sufren esos niños. Y aquellos que son fieles a Dios, que tienen que vivir sus vidas con un hijo que no tiene su papá o su mamá, sufren por esto. Lo difícil que es. Y esta gente, parte de su agenda es deshacer la familia nuclear. Número 9, fomentamos una red de afirmación queer. Cuando nos reunimos, lo hacemos con la intención de liberarnos del estrecho control del pensamiento heteronormativo, o más bien la creencia de que todos en el mundo son heterosexuales, a menos que ellos revelen lo contrario. Si usted visita el website de Black Lives Matter, el primer cuadro que obtiene es una gran multitud con los puños altos y el lema, Now we transform. Ahora nosotros transformamos. La lista y las proclamaciones y las demandas que estos hacen son increíbles. Una organización asociada con el movimiento hace un llamado a abolir toda la policía y todas las cárceles. También exige una reestructuración progresiva de los códigos impositivos a nivel local y estatal y federal para garantizar una redistribución radical y sostenible de la riqueza. Comunismo, socialismo, esto es eso. ¿Usted quiere ver a lo que conduce la agenda de esta gente? Mire a Venezuela, mire a Rusia, mire a Cuba. Mire todos estos lugares en donde el socialismo comunista y todas estas cuestiones han sucedido y mire cómo la gente vive. En Cuba, donde un doctor no hace ni siquiera el tercio de lo que hace un landscaper aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Increíble. Otra demanda de estos grupos es la despenalización retroactiva, la liberación inmediata y eliminación de todos los delitos relacionados con las drogas y la prostitución. Y las reparaciones por impacto devastador de la guerra contra las drogas y la criminalización de la prostitución. En otras palabras, no simplemente hay que sacarlo de la cárcel. A estos que han sido convictos de crímenes de droga y de prostitución. No. Hay que darle reparaciones a estos individuos. Reparations. Hay que pagarle a ellos ahora y darle una buena vida por la injusticia que nosotros le hicimos. Queridos hermanos, ¿qué más podemos esperar de una sociedad que está completamente sumergida en el pecado? Sin embargo, lo triste es que líderes evangélicos que una vez eran considerados como buenos exponentes del evangelio, ahora se hacen eco de la verborrea de este movimiento. Estos están dispuestos a dividir el cuerpo de Cristo en el nombre de la justicia social. Hay quienes, dice Richard Holloway, a quienes están firmes y aquellos que están firmemente fuera de las instituciones religiosas. Hay aquellos cuya creencia es fuerte y aquellos cuya incredulidad es igualmente flexible. Y como la mayoría de la población cuyo género y sexualidad están claramente impresos, son los que pretenden definir el territorio para el resto de nosotros. Pero hay tantos matices en el espectro religioso como hay sobre el género y la sexualidad. Debemos reconocerlo y llegar a una comprensión más generosa y comprensiva de este aspecto de la experiencia humana. Hay aquellos para quienes la observancia religiosa es una manera de garantizar alojamiento cómodo en la vida de que viene después de la muerte. Oiga esto. Su mirada es principalmente sobre el otro mundo y cómo llegar allí. Pero para un número creciente
de nosotros, la vida después de la muerte no tiene atracciones y dudamos que exista. Es la vida antes de la muerte que queremos concentrar nuestra atención. Boom. Ese es el pensamiento de la sociedad. Vivamos para ahora. Y que la eternidad no me importa. Porque al fin y al cabo ni siquiera existe según ellos. Debajo de la bandera de la aceptación e inclusión está el terreno de la preservación y la autoaprobación, en donde un individuo afirma o aprueba el comportamiento de otros para justificar el propio. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 28 al 32. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. Y eso lo veremos la semana que viene. Y continuamos este relato de la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Pero hermanos, para cerrar, lo que nosotros estamos viendo alrededor de nosotros, si nosotros no nos estamos informando correctamente y ver las cosas a través del lente bíblico, vamos a caer en la misma página de Cheo. Vamos a coparticipar en las mismas acciones diabólicas que están practicando muchos en el nombre de la libertad y aceptación y otros en el nombre de la religión. Hermanos, tenemos que discernir. Póngase las gafas bíblicas y cuando vean las noticias, véala a través de lentes bíblicos. Cuando hable con sus hermanos y amigos y todo eso, y sus compañeros de trabajo, por favor, póngase los lentes bíblicos. No simplemente vea las noticias de una manera bíblica, pero practique su vida de una manera bíblica para que no sea engañado por lo que está sucediendo. En los últimos tiempos vendrán hombres engañando, hermanos, porque se aman a sí mismos. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Nos vamos a rendir delante de los pies de la sociedad que trata de doblegarnos? ¿O vamos a pararnos en firme y vamos a decir no? El Evangelio de Jesucristo va por encima de todas las cosas, aunque me cueste la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que podamos nosotros ser fieles aún en tiempos de tormenta. Amén.